Si me hubieras preguntado hace 6 meses cómo se siente el amor, probablemente habría dicho algo cursi, como quedarte dormido junto a tu mejor amigo o conocer los latidos del corazón de alguien mejor que los tuyos. Eso es lo que yo solía ser. El marido irremediablemente leal, el tipo tranquilo y estable, el que nunca faltaba a un aniversario, que todavía traía flores los miércoles al azar, que pensaba que la confianza era algo que no era necesario cuestionar una vez que se ganaba. Su nombre es Natalia. Nos conocimos en la universidad. Ella era la salvaje, el tipo de chica que bailaba descalza bajo la lluvia solo para sentir la tierra. Me sentí atraído por ella desde el momento en que se rió de uno de mis chistes incómodos, como si fuera la cosa más divertida que jamás había escuchado. Esa risa construyó nuestra base, eso y 1 millón de pequeñas cosas. La forma en que cantaba la ducha, su costumbre de dibujar corazones en el vapor del espejo del baño, su asombrosa habilidad para quedarse dormida durante cada película que empezábamos. Esas fueron las cosas a las que me aferré cuando todo lo demás empezó a desmoronarse. Las señales no eran ruidosas. Nunca lo son, ¿verdad? Eso es lo que los hace peligrosos. El lento desvanecimiento es más difícil de detectar que la caída repentina. Noté cómo sus besos de buenos días se hacían más cortos, cómo empezaba a salir más temprano para su clase de yoga semanal, a la que descubrí más tarde que dejó de asistir hace meses. Solía contarme cada pequeño detalle de su día, incluso los aburridos, y eso me encantaba. Pero gradualmente, el silencio entre nosotros creció, como la niebla que se asienta en lugares donde solíamos ser cálidos. Pensé que era yo, que no estaba haciendo lo suficiente, que tal vez me había vuelto perezoso, había dejado de sorprenderla, dejé de preguntarle sobre sus sueños, dejé de ser emocionante. Empecé a hacer más. Limpié más, cociné más y le compré los nuevos materiales de arte que una vez había mencionado de pasada. Incluso reservé para nosotros un fin de semana en las montañas, pensando que tal vez solo necesitábamos volver a conectarnos como solíamos hacerlo. Canceló el viaje la noche anterior a la fecha en que debíamos partir, dijo que surgió una emergencia laboral. Le creí porque quería. Hasta que una mañana me desperté más temprano de lo habitual. Su teléfono sonó 2 veces antes de que saliera el sol. Ella todavía estaba en la ducha. El nombre en la pantalla se guardó como lee, trabajo, pero el mensaje no era exactamente profesional. Decía, aún pienso en anoche. No puedo parar. No grité. No tiré el teléfono. Ni siquiera lloré. Me quedé mirando esas palabras hasta que mis manos se entumecieron. Luego volví a colocar su teléfono exactamente como lo encontré. Cuando salió del baño, con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo y sonriendo como si todo estuviera bien, la besé en la frente y le dije que prepararía café. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró, silenciosamente, como una falla debajo de una ciudad. Durante los días siguientes, interpreté el papel. No la enfrenté. Necesitaba estar seguro, necesitaba tiempo para recomponerme. Empecé a notar cosas que no había visto antes, como inclinaba su teléfono cuando enviaba mensajes de texto, como de repente tenía reuniones a horas intempestivas, lo distantes que estaban sus ojos cuando me miraba, como si estuviera mirando a través de mí. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Escribí todo, no como venganza, no como prueba, solo para procesarlo. Todas las noches abría una nota en mi teléfono y escribía lo que sentía, mi confusión, mi angustia, mi incredulidad. Se convirtió en mi ancla, algo a lo que aferrarme cuando tenía ganas de ahogarme en el silencio. Y entonces sucedió. Una semana después estábamos sentados en la cocina. Había hecho pasta, su favorita. Ella apenas lo tocó. Estaba distraída, revisando su teléfono, mordiéndose el labio con esa forma nerviosa que hacía cuando ocultaba algo. Me incliné sobre la mesa, tomé su mano y ella me miró. Finalmente, me miró de verdad. Sonreí, pero fue hueca. Parecías cansado, le dije suavemente. Ya no tienes que mentir más. Ella parpadeó, abrió los labios y pude ver el momento en que el miedo se deslizó por su rostro como una cortina. Me levanté lentamente y caminé hacia su lado de la mesa. Se giró en su asiento para mirarme y fue entonces cuando me incliné, como si estuviera a punto de besarla. La vi estremecerse. Un reflejo. La culpa es fuerte cuando sabes qué buscar. Entonces lo dije sin pestañear. Te besaría, pero no quiero probar a tu novio. Ella se quedó helada. Nunca había visto a una persona quedarse tan quieta. Todo su sistema nervioso había sufrido un cortocircuito. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Su teléfono todavía estaba en su mano, temblando ahora. Esperé a que dijera algo, lo negara, tal vez llorar, disculparse, correr,
Pero no hizo nada de eso. Ella hizo algo que nunca esperé. Ella preguntó en voz baja, ¿hace cuánto que lo sabes? Ahí fue donde todo cambió. Me preguntó cuánto hacía que lo sabía, pero no le respondí de inmediato. No la conocía tan bien, todavía no. Me quedé allí junto a ella y vi cómo el color desaparecía de su rostro como si alguien hubiera apagado las luces detrás de sus ojos. Es extraño. Pasas años memorizando las expresiones de alguien, sus tics, la forma en que arquean las cejas cuando están molestos o la forma en que su voz se suaviza cuando se sienten culpables. Pero cuando a alguien se le cae la máscara por completo, no queda nada familiar. Ella no era la mujer con la que me casé en ese momento. Era una extraña que vestía el rostro de mi esposa como un disfraz prestado. La cocina estaba demasiado silenciosa. Se podía oír el zumbido del frigorífico, el suave tic-tac del reloj de pared y su respiración, rápida y desigual. Me senté frente a ella, no porque quisiera hablar, sino porque quería ver si ella llenaba el silencio. A veces, las personas revelan la verdad no a través de la confesión, sino a través de la forma en que entran en pánico cuando no les das un guión a seguir. Ella me miró y luego me miró de verdad. Su voz se quebró en los bordes como papel mojado. Dean, no era mi intención que esto sucediera. Esa fue su primera frase. Ni lo siento, ni déjame explicarte, solo esa frase cansada y usada en exceso que escuchas en todas las películas sobre rupturas jamás realizadas. Entonces sonreí, no por humor, sino más bien por incredulidad. ¿No quisiste decir lo que pasaría? Pregunté, manteniendo mi voz baja, tranquila, casi inquietantemente. Ella se estremeció ante eso, como si no hubiera esperado que yo sonara tan firme. Creo que la asustó más que si hubiera gritado. Estaba preparada para una explosión, no para este frío y silencioso desmoronamiento. Buscó mi mano sobre la mesa, pero la aparté antes de que pudiera tocarme. Vi sus dedos curvarse sobre sí mismos como si hubiera tocado una llama. Me di cuenta de que quería llorar, pero las lágrimas no salían. Tal vez tenía miedo de que yo viera que eran falsos, o tal vez simplemente no estaba segura de que parte de su historia ya conocía. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me sacudió más que el asunto en sí. Ella no sabía qué versión de la mentira seguir. Lo conocí en el gimnasio, dijo finalmente. No fue grave. Se suponía que era inofensivo. Esa palabra, inofensiva, me golpeó como un puñetazo. Resonó por la cocina como una bofetada. No levanté la voz, no tiré mi vaso al otro lado de la habitación. Solo asentí lentamente y respondí. Entonces, cuando me besaste la noche que regresaste del gimnasio, se suponía que eso también era inofensivo. Ella miró hacia otro lado, mordiéndose el labio como si quisiera desaparecer. Y tal vez lo hizo. No la presioné. Simplemente me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia el patio trasero, el mismo patio donde una vez habíamos hablado de construir una terraza, tal vez incluso comenzar un jardín. El mismo patio donde ella tomó fotos para las redes sociales, fingiendo que nuestra vida era perfecta. Recuerdo haber pensado en lo escenificado que se había vuelto todo. Las sonrisas, los pijamas a juego en las vacaciones, la forma en que nos cogíamos de la mano en público solo para mantener las apariencias. Ahora, mirando hacia atrás, creo que estaba más enamorado de la vida que construimos que de la persona con la que la construí. Lo intentó de nuevo. Dean, eso no significó nada. No lo amaba. Simplemente me sentí invisible, como si ya no importara. Siempre estabas trabajando, apenas me mirabas. Su voz temblaba mientras buscaba algo que justificara el desastre que había hecho. Y tal vez esta es la parte en la que la gente espera que diga que me sentí culpable, que debería haber hecho más, haber prestado más atención. Pero esta es la verdad. La vi. La veía todos los días. Nunca me di cuenta de que ella ya estaba mirando más allá de mí. Nunca dejé de amarte, susurré, sin siquiera estar segura de que pudiera oírme. Pero ella lo hizo. Y ella se rompió. Entonces vinieron las lágrimas, rápidas y desordenadas. Ella se puso de pie, trató de acercarse para alcanzarme nuevamente. Pero yo no me moví. No hablé. No la consolé, porque ya no era suya quien pudiera alcanzarme. Necesitaba tiempo, espacio, aire. Necesitaba sentir el mundo fuera de esa cocina, fuera de el peso de sus mentiras. Así que pasé junto a ella, caminé hacia la puerta principal y la abrí. No dije a dónde iba. No dije cuándo volvería. Solo dije una cosa al cruzar el umbral. Me hiciste sentir pequeña en el único lugar donde se suponía que debía sentirme seguro. Y la dejé allí parada, todavía llorando, todavía en silencio, todavía sin saber cuánto ya sabía. Lo que no sabía era que su novio no era el único secreto que guardaba.
Y en la tercera parte, ese otro secreto sale a la luz. No fui muy lejos. No lo necesitaba. Conduje sin rumbo durante casi una hora, sin apenas mirar la carretera y apenas respirando. En realidad, es extraño. Esperas que en el momento en que te alejes de algo que te lastimó, sentirás alivio, una especie de exhalación emocional. Pero no lo hubo. Solo esa presión silenciosa y fría detrás de mis costillas que hacía difícil quedarme quieto. Terminé estacionado frente a una antigua biblioteca que llevaba años cerrada. Solía andar en bicicleta allí cuando era niño, cuando todo parecía permanente y seguro. Es curioso cómo tu cerebro te lleva de regreso a los lugares que te hicieron sentir completo cuando estás rompiendo en tiempo real. No lloré, no porque estuviera siendo fuerte. Simplemente no pude. Me quedé mirando la acera vacía durante unos 20 minutos, tratando de recordar la última vez que Natalie me había mirado como si fuera suficiente. No por obligación, no fuera de rutina, pero con necesidad real. No pude encontrarlo. Ni siquiera podía imaginarlo. Eso me asustó más que cualquier cosa que hubiera dicho en la cocina. Seguí pensando en cómo ella había dicho que no era grave, como si eso hiciera que fuera más fácil de tragar, como si minimizarlo fuera lo mismo que deshacerlo. Pero no hay justo en traición. No hay versión de una mentira que no manche la verdad que toca. Estaba casado con ella. Construí mi vida alrededor de ella. Y mientras estaba ocupado creyendo en a nosotros, ella estaba construyendo salidas. Me quedé afuera hasta que se puso el sol, no para castigarla, para no preocuparla, solo porque no sabía cómo volver a la misma casa donde aún vivían sus mentiras. Entré lentamente en el camino de entrada, casi esperando que la luz del porche estuviera apagada. No lo fue. Lo había dejado encendido, como siempre, como si pensara que el hábito podía deshacer lo que ya se había dicho. La sala de estar estaba a oscuras cuando entré, excepto por el tenue brillo de la lámpara del pasillo. Estaba en el sofá, envuelta en la misma manta gris que siempre usaba cuando no se sentía bien. Tenía los ojos hinchados. Tenía el pelo recogido de esa manera desordenada que solía hacerme sonreír. Ella no se movió cuando entré. No dijo una palabra. Entonces me senté frente a ella y simplemente nos sentamos. Pasaron 10 minutos, tal vez más. Entonces ella finalmente susurró: «Sé que no volverás de esto». La miré y, por un segundo, vi una versión de la mujer que solía amar. No la persona que mintió, la persona que se estremeció ante mi toque, sino la versión de nuestro primer departamento cuando compartíamos cereal en tazas porque todavía no podíamos permitirnos los tazones. La chica que se reía cuando nos pillaba la lluvia. La chica que una vez tomó mi mano en una habitación llena de extraños solo para decir: «Te escojo a ti». Quería gritarle. Quería preguntar por qué esa versión de ella había muerto sin decírmelo. Pero no lo hice. Simplemente pregunté: «¿Qué hubieras hecho si nunca me hubiera enterado?». Ella no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la alfombra como si la verdad estuviera cosida en la tela. Finalmente, ella dijo: «No sé». Y eso, más que nada, fue lo más honesto que había dicho en toda la noche. Fue entonces cuando le conté la parte que no esperaba. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y hablé lentamente. «No iba a revisar tu teléfono. No iba a seguirte. Te creí hasta que no lo hice. Y cuando ocurrió ese cambio, no fue dramático. No fue cinematográfico. Estaba en silencio, como una puerta que se cierra en algún lugar de la casa y que nadie más escucha excepto tú». Se secó la mejilla y luego preguntó: «¿Hay alguien más?». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era ridículo. «Nunca ha habido nadie más que tú», yo dije. Ese fue el problema. Ese momento se sintió como un funeral, no para nuestro matrimonio, sino para la versión de mí que todavía creía en él. Ella me preguntó si me iba a ir. Le dije la verdad: aún no. Porque irse no siempre se trata de hacer maletas o salir por la puerta. A veces es más lento. A veces es el acto de desprenderse, de desenredarse de alguien, hilo a hilo, hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que hay un extraño acostado en tu cama. Ella no peleó conmigo por eso. Ella simplemente asintió y lloró. Y en ese silencio me di cuenta de algo. Esta historia, mi historia, no trataba de venganza. Se trataba de un redescubrimiento. Y, en parte, comienza ese redescubrimiento. No dormí esa noche, no realmente. Me acosté en la cama, con los ojos cerrados. Pero cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, algún recuerdo aleatorio aparecía como un invitado no invitado y me devolvía al dolor. Recuerdos en los que no había pensado en años. Como cuando nos mudamos a esta casa y ella derramó pintura por todo el suelo y nos reímos hasta que nos dolió el estómago.
o la forma en que solía cruzar la cama justo antes de quedarse dormida y poner su mano debajo de la mía, como si se asegurara de que no desapareciera durante la noche. Solía pensar que ese tipo de cercanía significaba algo sagrado. Pero ahora, cada recuerdo venía con un giro amargo, como si el azúcar se hubiera echado a perder en la boca. Ella se quedó en la habitación de invitados. No se lo pedí. Ella simplemente lo sabía. El silencio entre nosotros era espeso e insoportable. No el tipo de silencio que invita a la paz, sino el tipo que se siente como si ambos estuvieran parados en lados opuestos de un lago helado, aterrorizados de moverse en caso de que todo debajo de ustedes se rompa. Me levanté alrededor de las 5 de la madrugada y me senté en las escaleras traseras con una taza de café, observando cómo el cielo pasaba del carbón al gris. Solíamos sentarnos allí juntos. Ahora, estábamos solo yo y el frío. Y en ese silencio sucedió algo extraño. Empecé a hacerme una pregunta que no esperaba. ¿Y si ella nunca hiciera esto? ¿Y si ella hubiera permanecido leal? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera seguido sonriéndome como solía hacerlo y yo nunca hubiera tenido que sentir este tipo de vacío? ¿Seguiría siendo el mismo hombre que era hace 2 semanas? La respuesta me asustó, porque en el fondo sabía que no lo haría. Habría seguido dando más de mí. Habría seguido confundiendo su silenciosa retirada con agotamiento, no con desinterés. Habría seguido sacrificándome sin siquiera darme cuenta. Este dolor, esta traición, había corrido el telón y la vista era brutal. Alrededor de las 8 de la mañana, bajó las escaleras. Tenía los ojos hinchados. Ella no estaba usando maquillaje. Tenía las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. No hablamos, hasta que ella finalmente dijo, «Sé que no merezco el perdón, pero desearía poder retirarlo». La miré, quiero decir, realmente la miré, y por un momento vi lo que quería decir. No solo el arrepentimiento, sino el pánico. La repentina comprensión de que las consecuencias no son solo teóricas, que el amor, una vez roto, no se vuelve a unir mágicamente. No respondí. No estaba listo. No perdonar, no enojarse, no ofrecer consuelo o claridad. En cambio, le pregunté algo que no vio venir. ¿Cuándo dejé de ser suficiente? Ella parpadeó, como si la pregunta en sí fuera ofensiva. Siempre fuiste suficiente. Yo solo, no lo sé. Creo que me perdí. Hizo una pausa y, en lugar de intentar arreglar eso contigo, miré hacia otra parte. Esa admisión fue de alguna manera peor que la negación, porque me dijo que ella sabía más y aún así eligió mal. Ella no tropezó. Caminó hacia allí. Ella no se quebró bajo presión. Abrió la puerta y dejó entrar a alguien más. Salí de casa otra vez, no por ira, sino por necesidad. Fui a un parque que solíamos visitar los fines de semana. Había un lugar junto al lago, escondido detrás de una hilera de árboles de hoja perenne, donde una vez grabamos nuestras iniciales en un banco. No había estado allí en años. La talla aún era apenas visible. Pasé los dedos por encima y no sentí nada, como tocar el nombre de alguien que conocía. Me senté allí durante horas, sin mirar mi teléfono ni escuchar música. Simplemente sentarse, dejar que todo se levante y se asiente. Pensé en todas las cosas que le había dado y que ella nunca pidió. Mi lealtad, mi tiempo, mi futuro. Pensé en todas las veces que debería haber hecho preguntas más difíciles, pero no lo hice porque no quería parecer paranoico. Pensé en que la confianza no es algo que se da una vez. Es algo que se renueva a diario, como un voto. Y ella lo había dejado expirar. No fue hasta que el sol empezó a ponerse que me di cuenta de que no había comido en todo el día. Pero no me importó. El hambre me parecía distante, como un idioma que solía hablar. Conduje a casa lentamente, dejando que el día se desangrara detrás de mí. Cuando entré, ella estaba en el mismo lugar donde la había dejado, en la sala de estar, con las rodillas pegadas al pecho y todavía con la misma sudadera. Ella levantó la vista cuando entré, pero no dijo nada. Esa era la diferencia entre nosotros. A ella se le habían acabado las cosas que decir y yo acababa de empezar a aprender lo que el silencio podía revelar. Fui a nuestro dormitorio, ahora a mi dormitorio, y abrí el armario. Empecé a bajar cajas. No para irse, todavía no, sino para hacer espacio. Espacio literal. Necesitaba espacio para respirar de nuevo. Necesitaba ver mi lado del armario y no el de ella.